La cruz torcida en la encrucijada. Un cartel girado cambió el destino de los transeúntes. ¿Crees que un simple gesto puede cambiar el destino de una ciudad entera? Una cruz de madera, plantada en la tierra seca de un camino olvidado, había permanecido allí durante generaciones. Nadie se atrevía a tocarla. Decían que protegía los caminos, que mantenía los destinos alineados. Pero una mañana lluviosa, un camionero, que no conocía la historia, vio la cruz caída y trató de ayudarla. Él la levantó, pero él lo expresó al revés, y ahí empezó todo. Los relojes se pararon, los animales se volvieron locos, las vidas cambiaron, como si cada paso dado en ese camino fuera al revés. Esta es la historia de un pueblo cuyo destino cambió por completo debido a una promesa olvidada y a un símbolo invertido. Si esta historia ya te puso los pelos de punta, imagina lo que viene por venir. Así que dale like, suscríbete al canal y acompáñanos a descubrir qué pasa cuando alguien se mete con algo que jamás debería tocarse. Hay lugares en el mundo que parecen olvidados por el tiempo, pequeños pueblos escondidos entre montañas silenciosas, donde el reloj de la modernidad parece correr más lento o no correr en absoluto, y fue precisamente en uno de estos lugares donde todo comenzó. Un pueblo sin nombre en los letreros, con un camino de tierra lleno de baches, sin señal de celular y casas tan antiguas que guardan más historias en las grietas de sus paredes que cualquier libro polvoriento de biblioteca. El camino que atraviesa el pueblo es único. Sin rumbo fijo, serpentea entre campos secos, cercas de madera podrida y las ramas retorcidas de árboles centenarios. En el punto donde este camino forma una encrucijada, tres caminos de arcilla y piedra que se entrecruzan como compitiendo por la dirección del viajero, hay una extraña presencia. Una cruz de madera, oscurecida por el tiempo, incrustada en el terreno irregular. No hay señal, ni nombre, ni explicación. Solo eso, siempre ahí. Nadie en el pueblo sabe exactamente quién la colocó allí. Los ancianos dicen que ya estaba allí cuando nacieron los abuelos de sus padres. Otros dicen que se erigió tras una antigua tragedia, algo que casi destruyó el pueblo hace muchos años. Pero nadie se atreve a compartir detalles. Algunos dicen que es solo superstición. Otros, más silenciosos, evitan hablar del tema, como si el simple hecho de nombrar la cruz fuera peligroso. A pesar de ello, existe un respeto colectivo por ella. Un código no escrito. Nadie la toca, nadie la toca, nadie se atreve a perturbarla. Incluso los más escépticos, aquellos que se reían de viejas historias y se burlaban de los curanderos, apartaban la mirada al pasar. La cruz parecía saber. Los camioneros que pasaban por la zona decían sentir un escalofrío al detenerse cerca de la cruz, como si algo los estuviera observando. A los niños del pueblo se les enseñaba desde pequeños: no juegues cerca de los cruces. Incluso los animales parecían evitarla, dando vueltas cerca como si marcaran un territorio invisible. Durante el día era solo un viejo trozo de madera, casi sin vida, pero de noche parecía crecer. Proyectaba sombras más grandes de lo que su tamaño permitía. Sombras que parecían moverse, incluso cuando no soplaba el viento. El pueblo vivía en un extraño equilibrio. No pasaba nada particularmente bueno, pero tampoco particularmente malo. Era como si la vida estuviera atrapada en un estado intermedio, una delgada línea entre lo ordinario y lo misterioso, y todos parecían aceptarlo, como si inconscientemente supieran que la cruz en la encrucijada formaba parte de ese frágil equilibrio. Antiguas leyendas aún circulaban entre susurros y conversaciones silenciosas en los balcones por la noche. Hablaban de un sello, un límite, un sendero vigilado, pero nadie sabía con certeza qué guardaba la cruz ni qué protegía. Solo sabían una cosa: mientras permaneciera allí, firme y erguida,
todo seguiría igual. Nada extraordinario, nada desastroso, solo el silencio de las montañas. Hasta un día que pasó un extraño y, con un gesto sencillo, casi inocente, lo cambió todo. Cada pueblo tiene sus historias. Algunas se cuentan para mantener viva la tradición, otras como una advertencia velada para los curiosos. Pero en ese pueblo olvidado enclavado entre las montañas, la historia de la cruz en la encrucijada era más que un cuento de fogata. Era una especie de pacto silencioso, un eco ancestral de algo que jamás debía ser perturbado. Según los pocos ancianos supervivientes, la cruz surgió tras una serie de acontecimientos que casi diezmaron la aldea. Esto ocurrió hace mucho tiempo, tanto que se han perdido los registros y lo que queda son fragmentos de memoria oral, transmitidos de generación en generación. Se habla de un período de tragedias inexplicables, incendios espontáneos, plagas en los cultivos, desapariciones en el bosque e incluso muertes misteriosas mientras dormían. Dicen que durante meses la aldea vivió como si estuviera maldita. Fue entonces cuando se dice que un hombre, descrito en las historias como el que hablaba con los muertos, hizo una promesa en nombre de todos. Nadie sabe si era un curandero, un brujo o algo más antiguo y siniestro. Pero lo que se dice es que selló un pacto, no con un santo ni con un espíritu, sino con el mismísimo equilibrio de los caminos. Algo invisible, pero omnipresente. Y para sellar este pacto, se erigió la cruz. En el centro exacto de Nindosintusen, la encrucijada, en un ángulo preciso. Ni demasiado recta, ni demasiado torcida. Decían que en esa posición mantenía lo de dentro, dentro, y lo que venía de fuera, fuera. La cruz no era un simple símbolo religioso. Era un marcador espiritual, como una brújula para los caminos del destino. Los ancianos solían decir, mientras la cruz apunte hacia arriba, los caminos son rectos. Esto significaba que las decisiones del pueblo, los pasos de los residentes, los accidentes de la vida cotidiana, todo fluía en un equilibrio invisible. Pero si alguien girara la cruz, incluso sin querer, podría invertir el rumbo de los caminos. El bien se volvería malo, lo correcto se volvería incorrecto. La vida continuaría, pero torcida. La leyenda también decía que la cruz estaba hecha de madera de un árbol que crecía solo en medio de la espesura del bosque y que ningún hacha podía cortar su tronco. Solo el hombre del pacto logró transformarla en cruz. Tras 3 noches de oración y una ofrenda, enterrada bajo sus raíces, nadie volvió a cavar allí. Estaba prohibido. Durante muchos años, pequeñas señales alimentaron la fe de los residentes. Cuando la cruz crujía sola, sabían que alguien estaba a punto de cometer un error. Cuando se derrumbaba con el viento, y siempre era alguien en particular quien la encontraba, indicaba que alguien se había desviado del buen camino, y al reposicionarla, sentían un ligero mareo o náuseas, como si su propio destino se estuviera redefiniendo. Las madres enseñaban a sus hijos a persignarse al pasar. No era religión, era protección. Algunos ancianos caminaban kilómetros de más solo para evitar cruzar el cruce. Otros llevaban hojas de ruda en los bolsillos o un puñado de sal. El miedo no se expresaba, pero estaba ahí, atrapado en el aire seco, entre las palabras no dichas y las miradas sospechosas. Con el paso de las décadas, la cruz se convirtió en parte del paisaje y del instinto colectivo. Nadie le prestó mucha atención, pero nadie la olvidó. Como si el pueblo hubiera desarrollado una especie de memoria espiritual colectiva, un acuerdo tácito. No la tocamos, y ella no nos toca. Pero lo que los antiguos siempre temieron, y lo que los jóvenes desconfiaron, estaba a punto de suceder. Porque todo lo que se protege con el silencio, se olvida con el tiempo, y lo que se olvida, se viola. Y solo se necesitaría un gesto inocente
para despertar lo que yacía dormido bajo tierra. Un simple gesto, una buena intención y un error imperdonable. Era una de esas noches en las que el cielo parece pesar sobre la tierra. Nubes densas cubrían las montañas como mantos oscuros, ahogando cualquier sonido de la naturaleza. El viento silbaba como si buscara algo perdido entre las ramas, y los truenos llegaban de lejos acercándose a grandes zancadas. En el camino de tierra que atravesaba el pueblo, un camión solitario avanzaba a trompicones, intentando escapar de la tormenta inminente. João Silveira era un camionero experimentado. Años en la carretera lo habían acostumbrado a baches, truenos y caminos olvidados. Pero esa noche, algo diferente flotaba en el aire. El GPS dejó de funcionar de repente. La radio solo emitía estática y las luces delanteras parecían más tenues de lo habitual. Apretó el volante con fuerza, sintiendo la tensión en sus hombros aumentar con cada giro. El camión, viejo y retumbante, derrapó en el lodo fino que comenzaba a formarse con las primeras gotas de lluvia. Fue entonces, al tomar la curva más pronunciada del camino, que João vio algo extraño en medio del cruce. Una cruz caída, empapada y medio enterrada en el barro. Frenó bruscamente y el camión derrapó unos metros hasta detenerse. Los faros iluminaron la escena. La cruz yacía de lado, como si la fuerza de la tormenta la hubiera arrancado. João, desconocido para el pueblo y sus leyendas, simplemente vio un objeto religioso caído y sintió un impulso casi instintivo de arreglarlo. Salió de la camioneta refunfuñando, con el impermeable echado apresuradamente sobre los hombros. El agua ya caía a cántaros del cielo mientras se acercaba a la cruz. Era pesada, áspera, empapada de barro, y clavos antiguos sujetaban sus brazos. Ignorando los pequeños detalles que la rodeaban, las huellas que le impedían acercarse demasiado, los jirones de cinta roja discretamente atados a la base, se agachó y con esfuerzo volvió a clavar la cruz en la tierra mojada. Pero con la lluvia y la oscuridad, João no se dio cuenta de que lo había colocado al revés. Los brazos cortos de la cruz apuntaban ahora hacia abajo y el extremo largo se alzaba como una lanza invertida. Era sutil. Cualquiera, distraído, también podría haberlo pasado por alto. Para él era simplemente un gesto de buena voluntad. Dejó la cruz, dio 2 palmaditas al tronco y corrió de vuelta a la camioneta, empapado hasta los huesos. El sonido del motor ahogó el leve crujido que resonó en la madera al darle la espalda. Continuó su camino sin mirar atrás, pero detrás de él, algo había cambiado. En el pueblo, la tormenta parecía danzar alrededor del cruce de caminos. El viento se arremolinaba en remolinos que no se extendían más allá del lugar donde se había plantado la cruz. Las ramas de los árboles cercanos parecían inclinarse en una sola dirección, y, entre el sonido de la lluvia, un susurro, largo, continuo, profundo, pasaba entre las casas, sin que nadie pudiera distinguir de dónde provenía. En casa de doña Emilia, la mujer más anciana del pueblo, una vela se apagó, sola. Abrió los ojos con un parpadeo, aunque dormía. No sabía qué había pasado, pero sentía un extraño peso en el pecho, como si el aire se hubiera espesado. Se metieron en lo que no debían, murmuró él, mientras luchaba por levantarse de la cama. Mientras tanto, João continuó su camino por la carretera inundada, pensando que no había pasado nada grave. Un pequeño gesto, una buena acción. Pero en lugares como ese, las buenas intenciones no siempre son suficientes, porque hay cruces que nunca debieron tocarse, hay posiciones que jamás deberían revertirse, y hay caminos que, una vez torcidos, nunca vuelven al mismo camino sin pagar un precio. La lluvia paró poco después de medianoche, como si simplemente hubiera tapado algo que debía hacerse, y ahora
Con la cruz plantada boca abajo, el silencio se cernía pesadamente sobre el pueblo. No era un silencio cualquiera, el que precede al sueño o acompaña al amanecer. Era un silencio denso y sofocante, como si el aire hubiera perdido su sonido natural. Incluso los grillos, omnipresentes en las noches campestres, habían desaparecido. La primera en sentirlo fue doña Emilia. Despertó con un dolor agudo en el pecho y un sabor metálico en la boca. Se acercó a la ventana, descorriendo la cortina con manos temblorosas. El cielo estaba despejado, pero la luz de la luna parecía filtrada por una fina niebla que no venía del suelo, sino de arriba. Miró el reloj de pared y se sobresaltó. Las manecillas se habían detenido, exactamente a las 3:33. El tic-tac que había arrullado sus sueños había desaparecido. Curiosamente, el reloj de la cocina también se había parado a la misma hora, y el de la vieja caja de herramientas guardada en el armario marcaba las 3:33. La casa de al lado, donde vivía el señor Manuel, presenció una escena diferente. Las gallinas comenzaron a forcejear dentro del gallinero como si fueran atacadas por algo invisible. No había zorros ni ruido, solo el violento batir de alas y un olor extraño en el aire, como a azufre húmedo. Manuel corrió al patio trasero con una linterna, pero en cuanto la iluminó, todo se detuvo. Un silencio absoluto. Las gallinas estaban vivas pero quietas, mirando fijamente la cerca trasera como hipnotizadas. En el otro extremo del pueblo, los perros de doña Rita empezaron a aullar. Primero uno, luego otro y pronto 3 más, ladrando al vacío. Todos mirando hacia la misma dirección, el borde del camino, donde estaba la cruz. Y no era un aullido cualquiera, era un sonido, melancólico y prolongado, como un lamento. Rita intentó calmarlos, pero no se dejaron tocar. Parecían en trance. Cuando uno de los perros finalmente se echó, notó que temblaba por todas partes y que tenía los ojos rojos, no de sangre, sino como si reflejaran una luz que ella no podía ver. En el bar de la plaza, donde 3 jóvenes seguían jugando a las cartas con cachaza, la luz parpadeó 3 veces antes de apagarse por completo. Uno de ellos dijo en broma, «Es un alma que pasa». Se rieron, pero segundos después, el televisor apagado emitió un sonido sordo, como si alguien lo hubiera golpeado desde dentro. Los 3 guardaron silencio. Uno de los jóvenes se levantó para revisar los cables, pero al acercarse al aparato, oyó un susurro proveniente de la radio apagada que estaba junto a él. No era en portugués, era algo murmurante, sin sentido. Salieron del bar y cerraron la puerta sin decir palabra. En la escuela abandonada, cerrada durante años por falta de niños, las luces del patio, que ni siquiera deberían haber estado encendidas, se encendieron un instante. Un tenue resplandor verdoso iluminó los juguetes oxidados y las ventanas rotas. Cualquiera que pasara en bicicleta juraba haber visto una sombra sentada en el columpio, pero no había viento. El columpio se movía solo y el crujido de las cadenas resonaba como una canción olvidada. En casa de la familia Almeida, una niña de 7 años se despertó llorando. Le contó a su madre que había soñado con una cruz volcada y un hombre sin rostro que decía, «Ahora los caminos están confusos». Su madre, asustada, le dijo que rezara un Padre Nuestro, pero la niña la interrumpió diciendo, «No serviría de nada, porque ya está dentro». Luego, simplemente volvió a dormirse. Y así fue la primera noche. Pequeños letreros inconexos, dispersos como piezas de un rompecabezas que nadie armaba. Cada residente sintió algo, vio algo, oyó algo, pero nadie habló con nadie. A la mañana siguiente, fingían que todo estaba normal. Fingían que no había pasado nada, pero en el fondo sabían que algo se había topado, algo estaba mal, pero aún no sabían cuánto. Los primeros rayos de sol iluminaban el pueblo con una luz tenue, como si el cielo estuviera cubierto por una película sucia.
El canto de los pájaros, antes puntual y armonioso, sonaba desincronizado. Era como si incluso la naturaleza misma estuviera confundida. Pero a esa hora temprana, nadie se atrevía a comentar lo que habían visto o oído la noche anterior. Los residentes se limitaban a intercambiar miradas rápidas, evitando preguntas. Era más seguro fingir que todo seguía igual. Sin embargo, empezaron a aparecer de manera sutil, como una avalancha, señales de que algo andaba profundamente mal. Temprano en la mañana, el señor Arlindo, el hombre más pacífico del pueblo, conocido por su calma y modales ejemplares, fue visto gritando en la tienda de Ceba Tata, amenazando a un joven con un cuchillo de queso. Dijo que el joven miraba al suelo de forma muy extraña, como si algo estuviera enterrado allí. Nadie lo entendió. Al ser interrogado más tarde, Arlindo no recordaba lo sucedido. Juró que había pasado la mañana podando sus rosales. Esa misma mañana, Clara y Fabio, quienes habían sido un ejemplo de armonía durante años, dueños de un pequeño café artesanal, tuvieron una pelea tan violenta que sus vecinos tuvieron que intervenir. Gritaron palabras duras, llenas de resentimiento y acusaciones que parecían surgir de la nada. A última hora de la tarde, Clara salió de casa con una maleta llorando, mientras Fabio permanecía inmóvil en el porche, con la mirada perdida en la calle. Ninguno de los dos pudo explicar el motivo de la discusión. Más tarde, el panadero Jonas, quien había estado anunciando el cierre de su panadería por dificultades económicas, se despertó con una fila en la puerta. Por alguna razón, sus panes estaban tan deliciosos como siempre. Los clientes volvieron, llovieron los elogios e incluso un inversor mostró interés en el negocio. Pero al final del día se descubrió que el pequeño almacén de al lado, propiedad de doña Lucia, su antigua amiga, se había incendiado misteriosamente, destruyendo todo su inventario. Los bomberos dijeron que fue espontáneo. Jonas no dijo nada. Simplemente cerró la panadería y lloró en la trastienda. En la escuela municipal, cerrada hacía tiempo, apareció una maestra jubilada, sin saber por qué. Con libros en brazos, dijo estar segura de que la habían llamado de nuevo para dar clases. Al darse cuenta de que el lugar seguía abandonado, se quedó paralizada varios minutos en la puerta. Solo regresó a casa cuando oyó un sonido que nadie más había oído. Risas de niños provenientes de las aulas vacías. Y entonces llegó el caso de Francisco, el mecánico del pueblo. Hombre respetado y trabajador, siempre había soñado con ser artista. Esa semana lo dejó todo. Dijo que escuchaba la guía del universo y comenzó a pintar una serie de cuadros, como poseído por una inspiración frenética. Pero sus cuadros no mostraban flores ni paisajes, eran imágenes perturbadoras. Una cruz torcida, ojos sin rostro, gente caminando en círculos. Uno de ellos representaba el pueblo, completamente vacío, bajo un cielo rojo sangre. Mientras tanto, pequeños desastres domésticos ocurrían uno tras otro. Una estufa que explotó sin motivo, un grifo que manaba agua oscura a borbotones, un espejo que se quebró solo en las casas de 3 residentes diferentes. Los niños lloraban en mitad de la noche sin poder explicar por qué. Un niño afirmó haber visto el cielo al revés. Cada día algo salía mal, y no de la forma habitual. Era como si decisiones que antes eran lógicas ahora parecieran distorsionadas. Personas de confianza mentían, promesas se rompían impulsivamente, amistades se desmoronaban como papel mojado, y los pocos momentos de suerte o prosperidad tenían un precio: la desgracia ajena. El equilibrio de la aldea se había roto, los caminos estaban equivocados, y lo más aterrador, nadie podía entender con claridad por qué, excepto uno. En el porche de su casa, sentada en su mecedora, doña Emilia lo observaba todo. Sus ojos, ya nublados por la edad, parecían más atentos que nunca. No necesitaba que nadie le dijera nada.
Lo sentía en el cuerpo, sabía en lo más profundo de su alma. La cruz en la encrucijada había sido movida, y si el error no se corregía pronto, los desastrosos cambios del destino no se detendrían, porque el camino que baja, al final, nos lleva a todos juntos. Lo que empezó como susurros e intercambios sutiles, pronto se convirtió en gritos y desorden. El pueblo, antes silencioso y discreto, se sumió en un estado de constante inquietud. Era como si los engranajes invisibles que sostenían la rutina diaria de los residentes se hubieran atascado, o peor aún, ahora giraran en dirección contraria, arrastrándolo todo. En la segunda semana después del incidente de la cruz, la cosecha de maíz, que prometía ser la mejor de la década, se pudrió de la noche a la mañana. Las mazorcas habían estado regordetas y doradas el día anterior, pero al amanecer estaban negras y mohosas y desprendían un olor fétido, dulce y podrido. Ningún animal se acercó a los cultivos. Las vacas empezaron a enfermar sin razón aparente. Algunas se quedaban en el pasto, con la mirada perdida. Otras mugían de forma extraña, como si suplicaran ayuda en una lengua antigua. El electricista del pueblo, Rogerio, fue de urgencia a al menos 5 casas con 1.500 informes idénticos, aparatos electrónicos que se encendían solos en plena noche, radios con voces apagadas, incluso sin electricidad, televisores con pantallas negras y reflejos que no pertenecían a nadie de la casa. Durante una visita, Rogerio juró haber oído su propio nombre a través de una vieja grabadora, aunque nunca le había puesto una cinta. Los niños comenzaron a comportarse de forma extraña. Algunos dejaron de hablar durante días, con la mirada perdida en las paredes vacías, como si escucharan historias en silencio. Otros empezaron a dibujar compulsivamente la cruz en la encrucijada, siempre torcida, siempre rodeada de ojos o serpientes, según el niño. Padres desesperados buscaron ayuda en remedios caseros, oraciones o incluso oraciones olvidadas. Nada parecía funcionar, y entonces llegaron los accidentes. Un vecino se cayó de una escalera al intentar colgar una herradura sobre su puerta para ahuyentar la mala suerte y se rompió la espalda. Un coche descontrolado, sin nadie al volante, se desvió por la calle principal y se estrelló contra la capilla del pueblo, arrancando las puertas. El sacerdote local, que rara vez aparecía, dejó una breve nota antes de irse. Aquí ya no hay protección. Las madrugadas se convirtieron en los momentos más temidos. A las 3:33 en punto, los relojes se detenían, todas las noches. Algunos residentes se quedaban despiertos para observar el fenómeno, y siempre, a esa hora exacta, ocurría algo extraño. Puertas crujían sin viento, cuadros se caían de las paredes, luces parpadeaban o, con mayor frecuencia, susurros resonaban dentro de las casas, gritando los nombres de los residentes. No todos oían, pero quienes sí lo hacían, cambiaban. Se volvían más silenciosos, más tristes, como si algo les hubiera entrado en los oídos y se hubiera instalado en su interior. Doña Emilia, aislada en su balcón, ya no podía dormir. Pasaba las noches con los ojos abiertos, murmurando palabras en latín antiguo y quemando hierbas que no crecían allí desde hacía años. Lo sabía, la cruz había sido volteada, pero aún no sabía quién la había volteado. Sin embargo, más inquietante que los propios acontecimientos fue la sensación colectiva de que no se trataba de una mera coincidencia. Era como si se hubiera desgarrado un velo, revelando una capa oculta de realidad, y ahora nada podía ignorarse. La cruz misma parecía tener vida. Quienes pasaban junto a ella, y pocos se atrevían, decían que su sombra se movía, que las cicatrices en la madera eran más profundas, como si se pudrieran desde dentro, y que se oía un zumbido muy bajo, casi imperceptible al acercarse. Era como el susurro de cientos de voces,
pero ninguna humana. La aldea se convirtió en un lugar donde el tiempo se desvanecía, las decisiones se erraban por sí solas y los sentimientos se distorsionaban. Ya nadie distinguía el bien del mal, reinaba la duda, y en el corazón de este desorden todos percibían un epicentro invisible, la encrucijada. El malestar ya no podía contenerse con silencio, miedo ni viejas supersticiones. Era como una fiebre colectiva, una maldición que latía con vida propia. La aldea estaba enferma, y si nadie curaba su raíz, moriría. O peor aún, se volvería irreconocible. Pero entre todos, solo una persona recordaba algo que nadie más sabía, y estaba a punto de contárselo. Era como si el tiempo de la aldea se dividiera en dos: el tiempo antes de que la cruz girara y el tiempo después. Pero solo una persona sabía, con absoluta certeza, que lo que estaba sucediendo ahora ya había sucedido. Doña Emilia no era solo una mujer de voz lenta y ojos vidriosos. Para quienes querían ver más allá de las apariencias, ella siempre era más. Nacida allí mismo, en lo alto de las montañas, tenía casi 90 años, aunque su edad era un misterio para muchos. Nadie recordaba haberla visto partir ni haberla visto llegar. Siempre estuvo allí, como parte del pueblo, como la encrucijada, como la cruz. De niña, Emilia corría descalza por los campos, con la cabeza llena de historias. Su abuela, una mujer de profundas raíces y oraciones en lenguas olvidadas, fue quien le contó la promesa de sus antepasados, el pacto de silencio y el verdadero motivo de la cruz. En aquel entonces nadie escuchaba las historias de las ancianas, pero Emilia recordaba, y ahora las imágenes regresaban con una claridad aterradora. Tenía 8 años cuando vio la cruz colocada por segunda vez. Sí, la segunda, porque, según su abuela, la primera cruz la había quemado un hombre de fuera, un hombre curioso. Decían que se burló de las historias del pueblo, derribó la cruz con un hacha y se marchó riendo. Esa noche marcó el comienzo de la época de los intercambios injustos, personas matándose sin motivo, vacas naciendo con 2 cabezas, mujeres desapareciendo de la nada y regresando después sin siquiera recordar sus propios nombres. Un horror que solo cesó cuando se erigió la nueva cruz, hecha de madera del corazón de un árbol que nadie se atrevía a tocar. Y para fijarla allí se realizó un ritual, un sello, un juramento. Esta cruz no es solo una advertencia, dijo la abuela. Es una cerradura, una llave bien girada. Ahora, con lo que sucedía en el pueblo, Emilia estaba segura. Alguien había manipulado la llave, y la cerradura que contenía lo invisible estaba abierta. Cuando alguien manipula algo que no entiende, el camino correcto se torce. Murmuraba todos los días mientras molía hierbas y encendía velas que ardían con llamas azules. Intentó advertirles, tocó puertas. Habló con las madres de los niños, el farmacéutico, el panadero. Todos la escuchaban por respeto, pero nadie le creía de verdad. Al fin y al cabo, ¿quién escucha todavía a una anciana que habla con gatos y deja sal gruesa en la puerta? Pero algo en su interior cambió después de que ella hablara. No lo admitieron, pero cerraron las puertas con más fuerza por la noche. Rezaron en silencio, algo que no habían hecho en años. Una noche, mientras se peinaba, el pelo largo y blanco frente al espejo, Emilia vio algo que le heló la sangre. Detrás de ella, reflejada en el cristal, la cruz del cruce, boca abajo. Estaba allí, dentro de la casa. No gritó, simplemente se levantó, cogió el rosario de su abuela y encendió una vela negra que guardaba para casos extremos. Era la señal, la misma que su abuela le había descrito. La cruz torcida empieza a aparecer en sueños, en ventanas, en espejos. A la mañana siguiente fue al cruce. El lugar era extraño, demasiado húmedo, como si la tierra respirara. La cruz allí estaba, al revés, torcida,
y para su horror, con huellas de dedos clavadas en la madera como si alguien o algo hubiera agarrado el tronco con furia. Pero ahora sabía qué hacer. La única posibilidad de restablecer el equilibrio sería repetir el ritual original, pero para ello necesitaría la ayuda de alguien que hubiera tocado la cruz. Alguien que, sin saberlo, hubiera abierto la puerta. Solo entonces sería posible cerrarla por completo. Así que esperó, porque el destino, por muy torcido que estuviera, siempre volvía a su punto original. Y ese hombre, el que se convirtió en la cruz, regresaría. Era solo cuestión de tiempo. Y tiempo, eso era lo que el pueblo ya no tenía. 2 semanas después de que el caos se apoderara del pueblo, un camión azul, cubierto de lodo seco, reapareció en el camino de tierra, como guiado por algo más que una brújula o la memoria. Era el mismo vehículo que semanas antes había pasado por el cruce durante la tormenta. El mismo que, sin saberlo, había sentenciado el destino del pueblo con un simple gesto desacertado. El conductor era João Silveira. John no sabía exactamente por qué regresaba. No era una entrega, no era un viaje planeado. Se había despertado inquieto esa mañana con la imagen persistente de la cruz en sus sueños. En los últimos días había tenido extrañas pesadillas, todas con el mismo escenario: caminos torcidos, brújulas girando sin cesar y siempre, al fondo, la cruz torcida, goteando algo oscuro. No podía soportarlo. Regresó sin decírselo a nadie. Al entrar en el pueblo, sintió que el aire se espesaba, como si empujara el camión con el cuerpo. Las ventanas estaban cerradas. El silencio era denso. Los colores del pueblo parecían deslavados, como si la realidad hubiera perdido su brillo. Aparcó cerca de la plaza y caminó vacilante hacia la tienda. Allí solo encontró a la anciana Emilia, sentada a la sombra, con una calabaza en las manos y una mirada que parecía atravesar la carne. «Fuiste tú», dijo ella antes de que él pudiera decir nada. João se detuvo. El peso de esas palabras cayó como un trueno apagado. No preguntó qué, ni intentó defenderse. Simplemente se sentó en el escalón de la acera, miró al suelo y asintió. «Yo pensé que estaba ayudando», murmuró. La dama se acercó, con pasos lentos pero firmes, como raíces que conocen la tierra. Se sentó a su lado y se quitó una cadena del cuello, dejando al descubierto un pequeño crucifijo, antiguo de hierro. «Ayudar es comprender lo que se toca. Tocaste lo que no entiendes», dijo, mirando al horizonte donde aguardaba la cruz invisible. João lo contó todo: la tormenta, el faro que iluminaba la cruz caída, el impulso de levantar lo que sentía que había sido irrespetado, y la decisión imprudente de volver a enterrarla, sin darse cuenta de que la parte más grande ahora estaba hacia arriba. Dijo que no tenía malas intenciones. Emilia suspiró profundamente, como si sacara del aire siglos de recuerdos enterrados. «Esta cruz no es solo madera, es el sello de un pacto hecho mucho antes de que nacieras. Marca los límites del bien y del mal, de lo que está dentro y lo que está fuera, y ahora apunta hacia abajo, trayendo lo que no debe cruzar». João cerró los ojos. Las piezas empezaron a encajar, las voces en sus sueños, los espejos que se rompían solos en su casa, la radio que se encendía de madrugada. Él también estaba siendo afectado, no había escapado del revés. «¿Cómo solucionamos esto?». La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada. Emilia guardó silencio unos instantes. Luego lo miró con la seriedad de quien ha enterrado a muchos y visto a otros enloquecer. «No se ha arreglado, se ha reequilibrado, se ha devuelto lo que se había quitado, pero no sin un coste». Los dos caminaron juntos hacia el cruce. Los pocos aldeanos que aún se aventuraban a salir observaban desde lejos, en silencio. Parecía que algo estaba a punto de suceder, e incluso los perros del pueblo guardaron silencio. Al llegar a la cruz, John se detuvo ante ella.
Estaba exactamente como la había dejado, firmemente en la tierra pero boca abajo. La madera parecía más oscura, con pequeñas grietas por toda la superficie. Un ligero olor metálico flotaba en el aire, como a sangre oxidada. Y por un instante, John creyó que la cruz latía. «Lo desharemos», dijo Emilia, «pero hay que hacerlo bien, y tú tienes que estar aquí». Empezó a dibujar símbolos con sal gruesa alrededor de la cruz, formando un círculo. Encendió pequeñas velas de sebo viejo y sacó un paño sucio con inscripciones en latín que solo ella podía descifrar. Mientras tanto, João, con manos temblorosas, excavaba la tierra alrededor de la base de la cruz. «Cuando yo lo diga, giras, lentamente, sin romper». Él asintió y su corazón latía como un tambor. «¿Qué pasa si cometo un error? Entonces el camino torcido será el nuevo correcto, y todo estará perdido». La tarde caía lentamente, tiñendo el cielo de tonos óxido y gris. Un silencio incómodo se cernía sobre el pueblo. No el silencio habitual de las tardes tranquilas, sino un silencio denso, como el de una sala a la espera de una sentencia. La gente evitaba salir de sus casas. Las ventanas estaban cerradas y las pocas voces que se oían llegaban apagadas tras las cortinas. Parecía como si incluso el pueblo respirara miedo. Fue entonces cuando regresó el camionero, João Silveira. Durante semanas su rostro se había negado a abandonar los pensamientos de doña Emilia. No sabía su nombre, pero recordaba su mirada confusa, su gesto apresurado ante la cruz, la extraña presencia que invadió el pueblo poco después de su muerte. Y esa tarde, como guiado por algo invisible, regresó. No por voluntad propia, diría más tarde, sino por una angustia inexplicable, una sensación de deuda que lo atrajo de vuelta a ese camino olvidado. La camioneta se estacionó en el mismo lugar que la última vez. João salió lentamente, con el rostro cansado y el cuerpo más delgado. Apenas reconocía el lugar. Era como si el pueblo hubiera envejecido en poco tiempo. El aire era pesado, el suelo húmedo incluso sin lluvia, y los ojos ocultos tras las cortinas reflejaban una mezcla de miedo y esperanza. Doña Emilia lo esperaba sentada en un tocón de árbol junto al camino, como si supiera exactamente cuándo llegaría. Al verla, sintió un escalofrío. Ella se levantó sin decir palabra y le hizo un gesto con la mano, pidiéndole que la siguiera. Y él la siguió, como si no tuviera otra opción. Caminaron hacia el cruce. El lugar parecía inapropiado. La cruz, aún clavada en el barro, estaba cubierta de musgo oscuro y la madera crujía incluso sin viento. João la miró con extrañeza. Solo quería ayudar. Estaba abajo. Emilia asintió lentamente. Giraste la llave. Abriste lo que estaba sellado. Intentó discutir, pero se le escaparon las palabras. En el fondo, lo sabía. Desde esa noche, su vida también se había desmoronado. Pesadillas, voces en mitad de la noche, pérdidas de trabajo, accidentes sin explicación. Entonces explicó, para volver a sellar los caminos y realinear el flujo que sustentaba la aldea, el ritual tendría que ser realizado por quien causó el desequilibrio, pero esta vez acompañado de la antigua oración, la misma que entonó el hombre del pacto hace muchas generaciones, y debía realizarse al atardecer, cuando el mundo se encuentra entre la luz y la oscuridad. Es el único momento en que ambas partes escuchan. Con la ayuda de João, Emilia comenzó a cavar. Sus manos callosas y las frágiles de ella tocaron la tierra como pidiendo permiso. La cruz fue retirada con cuidado, y sus raíces lodosas desprendían un olor agridulce. Un pequeño grupo de residentes observaba en silencio desde la distancia. Nadie se atrevía a acercarse demasiado. Lo sabían, ya no era solo madera. Doña Emilia empezó a cantar la oración, una mezcla de latín y palabras antiguas que ni siquiera ella entendía del todo. Su voz era baja pero firme. Cada verso parecía pesar en el aire. João, sudando frío, sostenía la cruz.
La madera le quemaba ligeramente las manos, como si se resistiera a ser tocada de nuevo, pero se mantuvo firme. En el momento en que la cruz giró a la posición correcta, los brazos cortos apuntando hacia arriba, el eje central apuntando hacia la tierra, un silencio absoluto invadió el pueblo. Los pájaros callaron, el viento cesó, incluso los insectos desaparecieron, todo se congeló, y entonces el cielo se oscureció abruptamente, como si un velo hubiera cubierto el sol. Durante 3 segundos, el pueblo se sumió en una extraña penumbra sobrenatural, y en ese preciso instante, todo quedó en silencio. No era el silencio del miedo, era el silencio del vacío absoluto. Ni siquiera se oía el latido del propio corazón, como si el tiempo se hubiera detenido para escuchar lo que se estaba corrigiendo. Al recitar la última estrofa de la oración, empezó a soplar un viento suave, no frío, sino cálido y reconfortante. Las ramas se mecieron suavemente, la cruz crujió y se estabilizó. La madera parecía más ligera, casi viva. João cayó de rodillas exhausto. Doña Emilia lo miró con una mezcla de compasión y advertencia. Corregimos, pero nunca lo reparamos por completo. Quedan algunas cicatrices. Él comprendió, y en ese momento todos los presentes supieron que, aunque se había restablecido el equilibrio, nada volvería a ser exactamente igual. Pero el camino estaba en silencio, y por primera vez en semanas, era un silencio apacible. Las semanas siguientes parecieron marcadas por una tranquila recuperación. El pueblo, antes asfixiado por el desorden y los susurros invisibles de la noche, comenzó a respirar de nuevo. Poco a poco, todo volvió a su estado original, pero nunca como antes. Los gallos volvieron a cantar por las mañanas. Las gallinas, que habían dejado de poner, reanudaron su ciclo. El maíz volvió a brotar, aunque con más timidez. Los niños dejaron de dibujar ojos y cruces en las paredes, y algunos incluso volvieron a jugar en la calle. El reloj de la torre, que llevaba días parado, reanudó su tic-tac de madrugada tras el ritual, y cuando dio las 3:33, por primera vez en mucho tiempo, no pasó nada. Desde fuera, todo parecía restaurado, pero para quienes prestaban atención, las señales estaban ahí, discretas, sutiles, arraigadas en la vida cotidiana. Doña Emilia, por ejemplo, nunca volvió a ser vista fuera de su casa. Algunos decían que había enfermado, otros que había cumplido su misión y se había retirado al mundo interior. Su figura solo se veía tras las cortinas, sentada inmóvil en la misma silla. A veces, por la noche, una luz azulada latía desde el interior de su habitación, como una vela que se negaba a apagarse. Juan Silveira, el camionero, abandonó el pueblo 2 días después del ritual, pero algo le quedó. Decían que nunca volvió a ser el mismo. Algunos vecinos que lo conocieron en pueblos vecinos contaron que ya no conducía de noche, que siempre llevaba una pequeña cruz de madera colgada del retrovisor, envuelta en un cordón de sal gruesa, trenzado con hilo rojo, y que evitaba a toda costa cualquier camino que condujera a las montañas. En el pueblo, una niña, hija de Clara y Fabio, quienes ya no se reunían, empezó a soñar todas las noches con la cruz. No con ella al revés, sino con ella flotando en el aire, girando lenta y silenciosamente. La niña decía que a veces veía cosas detrás de la cruz, caminos diferentes, casas en ruinas, versiones tristes del pueblo que conocía, como si la cruz fuera una ventana, un espejo distorsionado de posibilidades. Y una mañana, al despertar con lágrimas en los ojos, le murmuró a su madre: «La cruz contiene todo lo que no podemos ver». Algunos residentes empezaron a dejar pequeños objetos al pie de la cruz, ramitas de ruda, monedas antiguas, cartas anónimas. Nadie correspondía. Era como si hubiera nacido un nuevo pacto silencioso, no de superstición, sino de respeto, de recuerdo y de miedo. Un
Miedo sano, que mantiene los pies en la tierra y las manos alejadas de lo que no se comprende. Y en cuanto a la cruz, permaneció, firmemente plantada en el centro de la encrucijada, ahora con profundas grietas que recorrían la madera, como cicatrices. A la luz del sol eran imperceptibles, pero de noche reflejaban la luna como húmedas, como si sangraran lentamente en otra dimensión del tiempo. Algunos decían que era solo madera vieja, otros decían que era el recuerdo del pueblo grabado en el tronco, gritando en silencio para que nadie repitiera el error. Y había quienes juraban que si pegabas la oreja a la cruz en plena noche, aún oirías el susurro. Pero nadie más lo intentó. La vida seguía, diferente, sí, pero seguía. El pueblo recuperó su lugar olvidado en el mapa, perdido entre montañas y silencio. Rara vez aparecían forasteros, y cuando lo hacían, se marchaban enseguida, quizá por la falta de señal, quizá por una vieja premonición. La cruz en la encrucijada seguía allí, siempre un poco torcida, pero nunca al revés. Y tal vez eso fue suficiente, porque a veces mantener el equilibrio no significa borrar lo hecho, sino más bien aprender a vivir con las cicatrices de lo irreversible.